Eh, Muy buenas, tenemos aquí una semana más. Empezamos con el RST número 128 ya, ¿no? Esta semana no tenemos a Juan, que se ha ido para tierra londinense a ver la coronación de Carlos III y nos ha dejado a nosotros al bando, ¿no? Así que nada, bueno, aquí tenemos a Manu. ¿Qué tal, Manu? Muy ¿Cómo vamos? buenas, por aquí andamos. A ver qué tal. Semana complicadilla, pero provechosa. Muy bien. Bueno, pues empezamos como siempre con la estructura habitual. Empezamos con el IBEX 35. ¿Vale? Vale. esto- Vale, ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Vale, voy a dejar marcado lo que tenía Juan por aquí, que al final, bueno, lo hablo todo y ya está. En el IBEX lo que tenemos es una etapa 2 en el marco temporal semanal. Juan lo que comentó semanas atrás es que tras este movimiento no nos íbamos a creer que pudiese de primera superar el máximo anterior, lo que conocemos como fallo de patrón de compra 1, que sería lo que nos dio la semana 13. Y lo que tenía marcado un poco Juan era este movimiento y que tras este retest veríamos qué, pero normalmente es el movimiento bueno para intentar superar el anterior máximo. Ahora mismo lo que estaría haciendo en el semanal es una inhalación hacia la media de 20. Mucho cuidado que ahora mismo lo que también tenemos es un doble máximo, aquí y aquí. Entonces, en las próximas semanas lo que debe hacer es intentar superar este máximo. Si no puede, lo que tendríamos es, digamos, como una pauta de giro o un fin de movimiento de etapa 2. Es decir, ahora mismo es para estar atentos a que si no rompe estos 9.550, lo que nos está indicando es que posiblemente el IBEX en semanal esté entrando en una etapa 3. Si nos vamos al marco temporal diario, llegó a objetivo la semana, el jueves 20, ha empezado a hacer una inhalación. En la primera zona de soporte era el gap que teníamos aquí, ¿vale? Llegó a la media de 20, intentó hacer el patrón de compra 1, pero por cómo empieza debe hacer ese fallo. Aquí, al haber una apertura desde el lunes 24 al miércoles 25, tenemos un pequeño gap que va a actuar de resistencia, se cae y ayer lo que tuvimos ya pues es un patrón de compra uno, pero no es un patrón de compra uno en sí, porque al final eso lo que queremos es una etapa 2. Lo que tenemos ahora mismo sería ya una etapa 3. Al final es que está cruzando la media de 20 sesiones y luego por proporción de impulsos también se puede ver que llegó al objetivo. Copiar, copiar. Ahí. Esto, perdón, es un pelín más, que este pelín más es un poquito, era hasta aquí. Entonces, ahora lo mismo lo que vas a hacer es estar esta semana en este rango lateral al final, entre por máximo los 9.350 y en los mínimos que va, ya creo que hemos visto los mínimos de esta semana, el jueves, el día 4. Entonces, lo que considero que esta semana va a ser una semana de rango lateral, que al final es consumir un poco más de tiempo aquí para realmente ya la semana siguiente darnos ese patrón de compra uno en el semanal y aquí ya tendríamos lo que sería una etapa uno en el marco temporal diario. Esto se va a ver mejor en el de 4 horas, lo más seguro. Sí. En las 4 horas vemos cómo tenemos esa etapa 4 y al final lo que va a hacer esta semana es ese rango lateral. Entonces, digamos que esta será una semana de transición que tendremos que estar a la espera. Ujú. Sí, un poco comentar lo que ya comentamos el miércoles, ¿no? En el meeting, ¿no? En el IBEX teníamos una subida, ¿no? En marco temporal diario, en la que no había dejado el precio en ningún mínimo relevante. Igualmente la inhalación ahora la está haciendo también sin dejar mínimo relevante, ¿no? Entonces, bueno, en puridad estaríamos en una etapa 3, ¿no? Porque aún no hemos perdido mínimos relevantes previos y tenemos media de 20, media de 40 bajistas. Entonces, en estos casos lo que hacemos es eso, lo que bien has comentado, ¿no? Bajarnos un marco temporal menor y ahí ya sí que vemos con claridad que estamos en una etapa 4, ¿no?
una etapa 4, ¿no? Entonces, bueno, ahora en esta etapa 4 se ha iniciado lo que sería la inhalación y ¿no? Lo normal sería que tuviéramos un nuevo patrón de venta uno, ¿no? Entonces, Mm, bueno, habrá que ver si la zona de los mínimos de los 8.950 se respetan o si esta etapa 4 sigue teniendo continuidad, ¿no? Lo cual, bueno, ya en el marco temporal el semanal empezaría a complicarse la cosa porque ya esa inhalación estaría teniendo una profundidad mayor de la que estimamos siempre de entre el 40 y el 60, ¿no? Entonces, bueno, a vigilar la zona de los 8.900, 9.000 que no se acabe perdiendo, porque entonces ya la estructura de doble máximo en marco temporal semanal empezaría a ser ya preocupante, ¿no? Para el lado largo, ¿no? mm. Vale. Vale. Bueno, pues nos pasamos ahora al Eurostock. El Eurostock llegó hace unas semanas, en la semana 15, creo que fue, sí, a máximos. Ahora mismo lo que estaría haciendo es la inhalación hacia la media de 20. Tenemos las últimas 2 semanas mechitas por abajo. Esto significa que podría tener continuidad alcista. Ha consumido total un 20% más o menos, entonces esta semana habría que estar atento. Si nos vamos al diario, lo que veo es, está dentro de una etapa, máximos, estaría en una etapa 3 yo creo, por haber consumido aquí y estar teniendo 1, 2, 3 y 4 cierres por debajo de la media de 20. Techo redondeado, así que mucho cuidado en este. Es verdad que ayer nos hizo un patrón de compra uno con una gran vela sólida, pero los 4.400 le va a costar por este techo redondeado que tenemos. Además, la media de 20 ya está plana, un pelín bajista, ya se puede ver que está un pelín, bueno, con la vela del viernes ya está alcista, pero realmente está plana. Entonces lo que veo es que seguramente aquí será más o menos un rango lateral lo que vamos a tener aquí. Mientras esté en este rango lateral, para mí será un rango de no operar. Voy a ver en 4 horas. Vale, en 4 horas está más adelantado que el IBEX. Etapa 4 que ha llegado a la media de 200, desde aquí ha empezado a rebotar y al final lo que se ha marcado en el diario, en el de 4 es lo mismo al final. Ahora ya ha tenido un cierre por encima de la media de 20, debe de confirmar esta semana el ir cruzando la media de 20 y sería esa etapa 1 para luego ya una etapa 2 ir a buscar los 4.393. Así que para mí en el Eurostock eh, hasta que no supere los 4.400 no lo veo para posiciones alcistas. Esta semana, mientras esté en este rango lateral, me mantendría al margen. La semana entre IBEX y Eurostox de mantenerse al margen para mí y de esperar que confirme a un lado u otro. Y en Eurostock, bueno, como bien dice, en semanal llegamos a zona de objetivo, zona de resistencia clara, y se inició la inhalación, ¿no? Mm, Una inhalación que de momento no ha consumido mucha profundidad y que, bueno, en diario vemos que ya tenemos una etapa 3, ¿no? Seguida además de un techo redondeado, lo cual nos sugiere de que este patrón de compra uno que nos dio el viernes, lo normal es que nos acabe dando fallo, confirmando la estructura de etapa 3. Y bueno, y después de una etapa 3 lo normal es que venga una etapa 4, ¿no? Con lo cual quizás quede algo más de inhalación, ¿no? Pero bueno, como bien dice, hasta que no supere la zona de los máximos relevantes previos, pues no recuperaríamos estructura de etapa 2, ¿no? mm. De momento. Así que poco semanas de estar un poco al margen a ver por dónde acaba rompiendo. Y en el DAX, a ver, el DAX no tiene la misma pinta que las anteriores. A ver, en semanal tenemos una etapa 2. Vale, esto es para saber dónde llegaba. Eh, una bottom tail, es verdad, tenemos 4 semanas alcistas con mechitas por abajo, entonces puede ser que esta semana llegue a los 16.300 y a partir de ahí veremos qué hace. Si hace como el Eurostoxx que empieza a hacer la inhalación, que sería lo suyo, porque ya sería la quinta semana alcista y lo suyo es que cuando llegue empiece esa inhalación. Si nos vamos al diario, en el diario tenemos una etapa 2 que estaría haciendo un patrón de ruptura de continuación alcista. Al final lo que tenemos que tener es marcada esta zona. El viernes nos hizo un patrón de compra 1.
nos está negando esta vela bajista que teníamos una envolvente el martes 2 de mayo, que lo suyo es con esta vela que cayese más, sin embargo no ha sido así. Entonces, rango lateral y en el momento que supere los 16.013, vía libre hasta los 16.250, que es el máximo. Entonces, para mí, el DAX es el único aprovechable con el tema este. En el momento que supere los 16.013, para ir a 16.250, pero para nada más, porque cuando llegue aquí habrá conseguido el objetivo y le va a costar después de 4 velas alcistas, que sería ya la quinta vela alcista. Sí, la verdad que sí, ¿no? La estructura del DAO un poquito difiere de tanto del IBEX como del Eurostoxx, ¿no? Vemos que en semanal la etapa 2 aún sigue en fase de exhalación y que aún le quedaría un poquito, ¿no? Para llegar a la zona objetivo, ¿no? Y sobre todo vemos la diferencia en el diario, ¿no? Mientras en IBEX podríamos hablar de etapa 3 casi 4 y en Eurostoxx etapa 3 claramente, aquí aún conservamos etapa 2, ¿no? Etapa 2 además con un detalle curioso, ¿no? Tenemos la vela, la gran vela sólida roja hacia la media de 20 que no tiene continuidad, ¿no? Bueno, y el patrón de compra uno que nos dio el viernes, bueno, que nos sugiere que el Y, lunes podamos tener el patrón de ruptura de continuación alcista, ¿no? Que comentan, ¿no? y ¿Vale? esto se verá, Además con un vemos. mínimo, con un mini Chicago ahí, Oh, en esa zona, bueno, y por lo cual nos sugiere continuidad alcista, oh. ¿vale? Bueno, pues ya he visto un poquito los índices europeos, pasamos a los valores que nos han solicitado, ¿no? Bueno, empezamos con Trader79 desde Twitter que nos pide tres valores del sector bancario nacional: Unicaja, Sabadell y Santander. Vale. Unicaja, tenemos en el semanal una etapa 3 clara. Aquí tendríamos lo que siempre decimos del fallo de ruptura, hay fallo de patrón de compra uno. Al final, después de una gran inhalación, lo suyo es que no pueda llegar. Encima tenemos una etapa 3 que ha consumido bastantes cierres por debajo de la media de 20 y clara zona de soporte. Que estaría atento porque cuando pierda esta zona, el siguiente objetivo ya va a ser los 0,81 y 0,77 más o menos. No creo que lo haga esta semana, a mirar el diario por si acaso, porque este acunamiento no termina de gustarme. Lo que buscamos nosotros es que la media esté bajista para ser la fase de transición C. A veremos en el diario, por si acaso. Pero el momento está llegando a zona de soporte. Al final lo que tiene de respetar son los 0,87,5, más o menos. Si nos vamos al diario, vale, llegó en el diario a la zona del gap, se apoyó, hizo su rebote y ahora lo que tenemos es claramente una etapa 4, las medias juntándose, así que mucho cuidado. Los 0,87 va a tener que la zona de soporte, que es lo que se ve en semanal, a un 9% de la media. Lo suyo es que haga un pequeño rebote o mantenga tiempo hasta que llegue la media de 20 para hacernos un patrón de venta uno. Y de hecho lo que le diría, a veremos esta semana lo que hace. Dos opciones: o bien hace una pequeña inhalación hacia la media de 200 para aquí caer, lo que eso haría que consumiese una vela de transición en el semanal, o bien que consuma tiempo para caer. Entonces, lo que le diría ahora mismo en Unicaja la veo para cortos y falta ver el tiempo. Lo ideal para mí sería que consumiese ese tiempo y incorporarse para bajistas la semana siguiente, no esta semana que entramos, sino la siguiente. Ese sería el ideal. Sí, Ahora mismo, si el lunes rompiese los 0,87, no terminaría de creérmelo por eso, porque estás a un 9% de la media y desde donde nace ese movimiento que tenga que romper toda esta zona de soporte, digamos que no terminaría de creérmelo. Puede ser que hiciese una falsa rotura de romperlo y al día siguiente hacernos una vela de giro
y lo que haría sería saltarnos en el stop. Entonces, para mí lo ideal sería que hiciese eso, consumir una semana de tiempo antes de para posiciones bajistas. Sí, bueno, yo ahí lo que lo veo interesante es el patrón Black, ¿no? En diario, ¿no? Mm, Estar atento a al siguiente patrón de venta uno, ¿no? Si bien no sería un blast perfecto, porque bueno, tiene muchas zonas de soporte, ¿no? Si vemos el semanal, muchas zonas de soporte, no hay fluidez de movimiento hacia abajo, bueno, pero eh, es un valor claramente con consejo bajista, ¿no? Para las próximas mm, semanas, ¿no? sí, y aquí Bueno, también aparte de, veis bueno, la pérdida de la zona de los 0,87 que comenta, bueno, confirmaría el inicio de la etapa 4 en marco temporal semanal. semanal, Mm, ¿vale? Bueno, valor claramente bajista. Bueno, pasamos a Sabadell. vale. A ver, esto lo que tenía marcado es, por cómo empezaba la inhalación en el semanal, teníamos entonces una etapa 2 lo que consideraba que iba a hacer un fallo patrón de compra uno, es decir, subir y luego bajar, que sería de momento este movimiento que tenemos aquí. Ahora mismo esta semana lo que nos está haciendo es un posible shakeout. Tenemos aún vigente la etapa 2, etapa 3, está ya en ese límite que podría ser una etapa 3. Esta semana nos debe de confirmar de si realmente está en una etapa 3 o 2. Me inclino por la 3, por cómo empezó estas últimas 2 semanas. Tener esta gran vela sólida, creo que le va a costar batir los 1,05, así que creo que ya no va a llegar a los 1,33. Esta semana debería tener un rebote y no creo que pueda con los 1,05 entre esta semana y la que viene. Veremos, a ver en el diario. En el diario, voy a tener a actualizarlo. Vale, este sería el shakeout que tenemos en el semanal. En el diario, gran caída que llega a la media de 200 y a partir de aquí debería de reestructurarse. Entonces, vamos a marcar esto aquí, más o menos. Entonces, esta semana lo que debería es ir a la zona de los 0,97, que al final era la zona de resistencia menor que tendríamos, lo que antiguamente era un soporte, ahora es una resistencia, y lo que nos va a hacer el movimiento es otra vez a la media de 200. Este movimiento sería un patrón de venta uno en diario que se podría coger para posiciones bajistas y primera zona de soporte va a ser la media de 200, al final es esta zona de los 0,8765 y si no lo respeta esta zona de soporte, los 0,875, la siguiente zona que va a caer los 0,81. Entonces, por eso en el semanal veremos, como está en una etapa 3, lo suyo es que no pueda superar los 1,05 y en una etapa 3 al final lo que va a hacer es este movimiento. Va a ir así, puede ser. Veremos esto en el semanal, pero lo que veo en el diario es este movimiento. Eso sí, ya veremos si para hacer un doble mínimo aquí o para realmente caer a los 0,81. Esta es la única duda que tengo. Sí, muy de acuerdo, ¿no? Un ¿Mm? valor que claramente está girando también, ¿no? Un poquito más retrasado que el Unicaja que hemos comentado antes, pero un valor que en semanal, la etapa 3 ya tiene visos de continuidad y de bueno, y que esta inhalación, si la iniciara ahora, no superaría los máximos previos, ¿no? En la zona de 1,10, ¿no? 1,12. Esto se verá esta semana aquí con los 0,95, 0,96, que si cerrase por encima del 0,96, digamos que sería un doble mínimo la media de 200 y diríamos que habríamos visto lo peor en la etapa 4. Ahora, como no confirme un cierre por encima del 0,96, es para ir a visitar los 0,81. Ujú. Muy bien. Bueno, pasamos a Santander, que era el otro valor del sector bancario que nos pedían. Santander, vamos a ver, zona de resistencia que teníamos aquí. Esto era por el fallo de patrón de compra 1. Voy a actualizarlo. Esto también. Se ve que ya hacía tiempo que no salía esta. Vamos a ver. Ha consumido más de un 60%, un 65% aproximadamente. Sigue vigente una etapa 2 en el Santander,
con mecha por abajo. Tal vez esta semana nos haga ese pequeño rebote que vaya a hacer, pero también por cómo ha caído, para mí ya me estoy inclinando a una etapa 3. Es decir, que no creo que supere los 3,5. Entonces, como mucho, puede ser que empiece con un pequeño rebote hasta aquí y como volvería a caer, lo que nos haría hacer estar ya en una etapa 3 en el semanal. Si nos vamos al diario, vamos a borrar todo esto, mm, tenemos ya una etapa 4, ha llegado a zona objetivo dentro de esta exhalación, ahora debería empezar la inhalación. Tenemos en la zona de los 3,42 este gap que no creo que llegue. Además, tenemos las medias bajistas, las dos, así que para mí el movimiento de esta semana es que vaya a visitar más o menos los 3,30, no lo sé. Y aquí no lo que nos daría es un nuevo patrón de venta 1. Por cómo ha empezado esta inhalación, lo que considero es que debería de dar fallo. Es decir, que no pueda en primera instancia perder los 3,03, sino que haga como una especie de retest. Y aquí ya veríamos si es para ir a romper esta zona o para realmente hemos visto ya la finalización de la etapa 4 en Banco Santander. Entonces aquí esperaría para el patrón de venta 1 y ya veríamos si es para perder esta zona o no. Entonces, Sí, en resumen, un poco los tres valores que hemos visto. Bueno, Unicaja claramente, teníamos en semanal una etapa 3, ya apuntando a etapa 4. Eh, en Sabadell estaba un poquito más retrasada, pero ya vislumbrábamos esa etapa 4. Y en Sabadell, que diga, y en Santander aún mantenemos etapa 2, pero también con visos de que pudiera empezarse una etapa 3, ¿no? En semanal, ¿no? Entonces, bueno, parece que el sector bancario empieza a enfriarse, ¿no? Un poco, ¿no? y semana para mí estar tranquilo, porque es verdad que nos va a dar un patrón de venta 1 todos los bancos en diario, pero en el semanal no están alineados. Es decir, en Santander tenemos una etapa 2, en Unicaja una etapa 3 que debería empezar con la exhalación después, y Sabadell me suena que algo parecido también. Entonces, mi consejo sería esperar una semanita a que se alineen los marcos temporales tanto en diario como semanal. Muy bien. Bueno, pues pasamos a la siguiente que nos pide José, nos pide Grifols. ¿Vale? Defaults, tendríamos una etapa 1. Por cómo cayó movimiento explosivo, este me acuerdo que era que quería entrar para alcista, explosivo alcista. Esta era la clara zona de soportes de los 7,88 a los 8,36. Nos está dejando una bottom tail, entonces esta semana puede ser que superen los 9,5 y se vaya a buscar la zona de los 10 euros más o menos. Si nos vamos al diario, tendríamos esa etapa 1 que al final es el ir cortando la media de 20. Ayer tenemos este gap que intenta superar, que a cierre supera lo que sería la zona de resistencia, y en principio lo que debería hacer el lunes es tener continuidad para irse a buscar la zona de 9,66 y los 10 euros, básicamente, que es donde tendríamos aquí este máximo relevante. Entonces, semana que etapa 1, que lo que debería estar haciendo es llegar a la zona de los 10, ir a bajar, y aquí veríamos si con la media de 20 nos hace un acunamiento o realmente se va a visitar a cerrar este gap antes de tener esa continuidad de posible movimiento aún más alcista. Entonces, semana para mí que va a ser este lateral. Sí, bueno, ahí hay un detalle, ¿no? En semanal nos deja una bottom tail que en principio nos sugiere continuidad alcista, ¿no? Y que, bueno, y parece lo que sería el inicio de ese fallo de patrón de venta 1, ¿no? Entonces, un valor que realmente cuando sería interesante para el lado largo sería por encima de la zona de los 10, ¿no? Bueno, que sería un poco confirmando el fallo de patrón de venta 1 semanal y, bueno, y el inicio de la etapa 2 en diario, ¿no? ¿Vale? Bueno, seguimos también con José que nos pide Solaria. Vale. A ver, Solaria.
Aquí por proporción llegó al objetivo. Tenemos una etapa 4. Este lo voy a actualizar. Esta semana nos está haciendo un shakeout, pero un shakeout debe confirmarlo esta semana superando los 14,80 realmente. Si no, de todas formas está a un 16%, lo suyo es que empiece una inhalación hacia la media de 20 y a la resistencia menor, que son los 16,60 aproximadamente. Voy a marcar la zona de resistencia, esta zona de aquí. Si nos vamos al diario, tenemos aquí las vías del tren dentro de una etapa 4. Eh, Conforme ha hecho el jueves y el miércoles, esta botón tail encubierta implícita que tiene, normalmente es para indicar como fin de etapa 4. Lo suyo es ahora que empezará a hacer la inhalación a la media 20, que es lo que hizo el viernes, llegar a la zona de resistencia que va a tener aquí, en la zona de los 15 euros más o menos, para empezar lo que sería el patrón de venta 1. Ese patrón de venta 1, por cómo empieza, debe de dar fallo, es decir, puede ser que llegue a la zona de los 14,20 y haga este retest para luego empezar ya lo que sería la etapa 1. Que esa etapa 1 pues sería en el semanal la inhalación hacia la media de 20, etapa 1, etapa 2 y tal. Entonces, semana de transición para mí en ese sentido también de llegar, activaría un patrón de venta 1 que no sería bueno para luego empezar ya con la etapa 1 en el diario. Entonces, a esperar, digamos, un par de semanas hasta que lleguen en el semanal a la zona de los 16. Entonces, para dentro de 2 semanas, tal vez para un patrón de compra 1 sería bueno, o bien para nivel ya más avanzado, esperar el fallo de patrón de venta 1, que sería ya pillarla en mínimos del diario para hacer este movimiento en el semanal. Mm. Pues sí, muy de acuerdo con lo que comentan, ¿no? Bueno, pasamos a Daniel que nos pide Fluidra. Vale. Mm, Vale, en el semanal tenemos una etapa 1, que al final es el de cortar la media de 20 sesiones. Esta semana me acuerdo que se analizó, o esta semana, la siguiente, no me acuerdo, que lo que esperaba era caída hacia la zona de los 13,55. Ya veremos en el diario que veo que no, al final no lo ha hecho. Porque al final era por un techo redondeado, gran zona de soporte que tenía aquí marcada, que esperaba que hiciese lo que ha hecho hasta el jueves 20, y el jueves 20 activaría lo que era el patrón Blast para caer a la zona 13,55. Al final no lo ha hecho. En los 14,5 han actuado como zona de soporte y desde aquí se está reestructurando y ya tenemos lo que sería una etapa 1. Además, el viernes tuvimos una gran vela sólida, la media aún está plana, así que esta semana lo que considero es que puede llegar, el lunes llegará a los 15,80, y lo que esperaría es al acuramiento, que sería la media de 20 en posición alcista, para a partir de aquí ya buscar el patrón de compra 1 para el siguiente objetivo, que va a ser la zona de los 16,5. Entonces, para posiciones alcistas la vería a mitad de semana, más o menos, que hiciese ya todo este movimiento, o final de semana. Muy bien. Bueno, pues con esto finalizamos el mercado nacional y nos pasamos al otro lado del charco, ¿no? Comentamos Vale, los índices americanos. todo tuyo. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos aquí el SP500. Como siempre, empezamos con él. En semanal, bueno, pues en semanal tenemos esta incipiente etapa 2, ¿vale? Con máximo relevante creciente, mínimo relevante creciente, media de 20, media de 40, claramente alcista, ¿no? Si bien, bueno, de momento una etapa 2 aún endeble, ¿no? Por cuanto mínimo relevante, han perforado la media de 20. Entonces, bueno, esta semana nos deja una bottom tail que nos sugiere precios más altos, bueno, igual que ocurrió la semana pasada. Y bueno, quizás pueda ser este el arranque que esperamos desde hace varias semanas y que nos va a dar la resistencia de los 4.200 y eh, pongamos la vista en la zona de los 4.300, ¿no? Un poco la zona que venimos comentando desde hace algunas semanas, ¿no? Tenemos aquí ya las mechas por abajo,
¿vale? A modo de checkout de esta pequeña zona de soporte y en lo que pudiera ser el acunamiento, ¿no? Y que, bueno, que dentro de 3 semanas este mínimo dejado esta semana pueda ser el mínimo relevante creciente ya por encima de la media de 20 que esperamos, ¿no? Un poco que confirmara esta etapa 2, ¿no? Entonces, bueno, para esta semana, claramente, el sesgo alcista que comentábamos la semana pasada se mantiene, ¿no? Por abajo, la zona clara de soporte ya serían los mínimos de esta semana, ¿no? Que la pérdida de esta zona a cierre eliminaría este escenario que estamos planteando, ¿no? En diario, bueno, en diario tenemos ahí lo que pudiera ser una etapa 3 retomando lo que sería una etapa 2 un poco confusa, ¿no? Ahora, en este caso, en el Nasdaq lo analizaremos un poco, ¿no? Bueno, evidentemente el precio se está moviendo en un rango, ¿no? Aquí parecía que iniciábamos etapa 3 bueno, y si esto hubiera tenido continuidad, etapa 4 pero nos hizo aquí lo que conocemos como checkout y al día siguiente el precio subió con fuerza, ¿no? En un hueco profesional, ¿vale? Hasta la siguiente zona de resistencia, ¿no? Ahí igualmente nos volvió a hacer un checkout en el sentido contrario, ¿no? La rotura no fue confirmada y el precio nuevamente se vino a la zona de soporte natural, ¿no? Donde nuevamente nos deja un hueco profesional, un hueco novato primero el jueves y un juego profesional el viernes que nos sugiere continuidad alcista, ¿no? Y que, bueno, y que esta vez sí que sea la buena para romper la zona de resistencia, ¿no? Que ya sería la zona de los 4.180, 4.200, ¿no? Recuperando lo que sería la estructura de etapa 2, ¿no? ¿Vale? Y nos vamos a nada, bueno, como vemos, ya venimos comentando semanas atrás, un poquito más adelantado, ¿no? Porque aquí sí que tenemos estructura de etapa 2 clara, ¿no? Pues ya tenemos, como hemos comentado antes, máximo relevante creciente, mínimo relevante creciente, bueno, y el último mínimo relevante ya sí que lo hizo a modo de acunamiento por encima de la media de 20, ¿no? Bueno, y esta semana tenemos una nueva bottom tail, ¿vale? Que nos confirma y nos sugiere continuidad alcista, ¿no? Hasta su siguiente zona objetivo, la zona de los 13.700, ¿no? ¿Vale? Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario aquí parece un poco más clara, ¿no? La estructura de etapa 2, ¿no? En el meeting que tuvimos el miércoles debatíamos, ¿no? Bueno, el miércoles veíamos el precio aquí, ¿no? Si era estructura de etapa 2 o de etapa 3, ¿no? Algunos se decantaban por etapa 3, ¿vale? Por cuanto, bueno, esto parecía que la etapa 2 iba perdiendo fuerza, ¿no? Porque los mínimos relevantes cada vez iban siendo, la fuerza se iba perdiendo, ¿vale? Pero bueno, otros consideraban por contra que esto había sido un checkout, una salida fuerte con hueco profesional y había recuperado zona de máximo, ¿no? Con lo cual la estructura de etapa 2 no se había perdido, ¿no? Para ello lo importante es que la zona del 40-60 no se acabara perdiendo, ¿no? En su último impulso, como, bueno, efectivamente ha ocurrido, ¿no? Dándole un nuevo patrón de compra uno el viernes, ¿no? Bueno, superando la zona bueno, quedándose justo en la zona de resistencia, ¿no? Lo cual nos sugiere de que debamos de tener un arranque de semana alcista confirmando esta ruptura, ¿no? Bueno, y que ya el precio ponga claramente su vista en la zona de los 13.720, ¿no? Y por último, Espera, espera. Sí, Que la gente esté atenta por si acaso eso, que el lunes debería de superar los 13.260 o 80, no sé cuál es el máximo, y el martes debe de confirmar. Si no, tendríamos lo que ha pasado durante esta semana y la anterior, o sea, los fallos de ruptura, ir a visitar soporte. sí, sí, eso, si nos bajamos a un marco temporal menor, lo veremos con más claridad, ¿no? ¿Vale? Aquí comentábamos, bueno, el, el fallo de ruptura aquí, que bueno, que el precio se viniera a zona de soporte, ¿no? O sea, venía su primera zona de soporte, que era el hueco de aquí, la media de 200, y desde ahí ha rebotado nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, la clave estará un poco en que el arranque de semana tengamos confirmación de esta ruptura y, y bueno, y que el precio pueda poner la vista en su siguiente zona de resistencia, ¿no? Por último, si nos vamos
Russell, que es un poco el que va más rezagado, ¿no? Comentábamos semanas atrás que nos preocupaba un poco porque ya nos había dejado un máximo relevante por debajo de la media de 20, bueno, incluso de la media de 200, ¿no? Entonces, bueno, parecía que podía tomar estructura de etapa 4, ¿no? Si se perdía la zona de los $1.700, ¿no? Cosa que, bueno, que de momento no ha ocurrido y nos deja ahí una bottom tail, ¿vale? Igual que la semana previa, con las mechas por abajo, bueno, que nos sugiere precios más altos para la semana entrante, ¿no? Y que de momento esta zona de soporte ha aguantado, ¿no? Y que bueno, realmente si finalmente acaba aguantando y esto se convierte dentro de 2 semanas en un nuevo mínimo relevante, bueno, ya tendríamos estructura de doble mínimo y evidentemente faltaría la superación de la zona de los 1.130 para que esto tuviera un sesgo claramente alcista y fuéramos a buscar cotas mayores, ¿no? Porque el movimiento es fluido a la izquierda y ya superaremos, el precio superaría nuevamente la media de 20, ya se cruzarían las medias en sentido alcista y bueno, retomaría la estructura de etapa uno en este caso, pero bueno, ya el precio se empezaría un poco a compasar con los dos grandes índices, ¿no? Americanos. Si nos vamos al diario, bueno, comentábamos aquí que tenemos una estructura de etapa uno, pero bueno, la pérdida de estos dos mínimos relevantes nos devolvió a la estructura de etapa 4, ¿no? Que es un poco la que tenemos ahora mismo, ¿no? Un nuevo patrón de venta uno que nos dio esta semana, bueno, y un nuevo mínimo relevante que vamos a tener seguramente aquí el martes, ¿no? Si bien, bueno, el viernes arrancamos con una gran vela sólida que nos sugiere que el siguiente patrón de venta uno ya nos pueda dar fallo, por lo cual, bueno, se pudiera iniciar o retomar nuevamente la estructura de etapa uno, ¿vale? Que la tendríamos un poco a la superación de la zona de los 1.800, ¿vale? Pero bueno, de momento para cotas mayores habría que superar la zona que tenemos marcada aquí, ¿no? La zona de los 1.830, que es un poco la que no entraría nuevamente en la etapa 2, ¿no? ¿Vale? Con movimiento fluido, como hemos comentado, aquí a la izquierda y que, bueno, y con la media de 200 plana, que ya sabemos que si se logra saltar por ella es un gran activador de movimiento, ¿no? Así que semana un poco para analizar y evidentemente una zona clara de soporte que no se debería de perder, ¿no? Que es la zona, bueno, la zona de los 1.700 que hemos comentado antes, porque su pérdida, evidentemente, confirmaría continuidad de etapa 4 en marco temporal diario y inicio de etapa 4 en marco temporal semanal, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues vamos a comentar un poco los valores que nos han pedido, ¿vale? Empezamos por dos del sector del cannabis que nos pide Iván desde Twitter, ¿no? Vale, pues tenemos a Sundial primero, nos piden. Bueno, Sundial tenemos una etapa 4, ¿no? Etapa 4 en semanal. Bueno, que parece que pudiera estar finalizando, ¿no? Finalizando con lo que conocemos como fallo de patrón de ruptura de continuación bajista, ¿no? ¿Vale? Un patrón de ruptura de continuación bajista que ocurre además lejos de la media, ¿vale? Con lo cual, bueno, esta ruptura que parecía que tenemos aquí, al final nos acaba dejando un checkout y el precio sale disparado, ¿no? Bueno, iniciando lo que sería simplemente la inhalación, ¿no? Dentro de esta etapa 4, ¿no? Bueno, de momento lo lógico sería que el precio tuviera más continuidad y que se viniera su zona de, de resistencia menor, aquí en la zona de los 1,95, $2. Y bueno, ahí veremos si inicia una etapa 1, ¿vale? Porque bueno, ya de momento esta etapa 4 parece que sí que pudiera estar finalizando, ¿no? Bien por lo que hemos comentado, por el Chicago, el fallo de patrón de ruptura a continuación bajista y por el arranque con una gran vela sólida, ¿no? Que nos sugiere que el siguiente patrón de venta 1 pues nos acabe dando fallo, ¿no? Confirmando lo que sería el inicio de etapa 1, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario igualmente, ¿no? Teníamos una etapa 4, ¿vale? Una etapa 4 y aquí vemos cómo tenemos el patrón de ruptura de continuación bajista, ¿no? Bueno, que ya el día que rompe nos acaba dejando una bottom tail, ¿vale? Que nos sugería precios más altos. El día siguiente una vela inside bar, ¿no? Contenida en el cuerpo de la vela previa y al día siguiente la confirmación de otra bottom tail dejando la estructura de doble mínimo, ¿no? Que pone fin a este movimiento, ¿no? Y desde ahí, bueno, arranca, ¿no? Todo esto es la bottom tail que hemos comentado en semanal, ¿no? ¿Vale? Y
a modo de checkout, el precio sale disparado hasta la zona de resistencia, ¿no? Bueno, que el viernes incluso la ha llegado a superar, ¿no? Entonces, bueno, un valor yo creo que interesante para las próximas semanas. Bueno, ahora lo normal es que después de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete velas alcistas, lo lógico sería que iniciara una pequeña inhalación. Bueno, y aquí interesante buscar el siguiente patrón de compra uno, ¿no? A modo de acunamiento, ¿no? Que nos confirmaría ya el inicio de etapa 2, ¿no? ¿Vale? El siguiente que nos pide también del sector cannabis es Canopy, ¿no? Bueno, un valor también tremendamente castigado, una etapa 4, ¿vale? Pero también le vemos signos de que pudiera iniciar lo que sería simplemente la inhalación, ¿no? Aquí en este caso sería por lo que conocemos como patrón explosivo alcista, ¿no? Después de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 velas, 10 velas bajistas, bueno, nos encontramos con una bottom tail, ¿vale? Bueno, que nos sugiere precios más altos, ¿no? Para la semana entrante, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, al diario igualmente, ¿no? Tenemos una etapa 4 muy vertical, ¿vale? Con lo que conocemos vías del tren. Y bueno, ya tenemos aquí un patrón de venta uno que ha sido un consumido un 100% de este último impulso bajista, lo cual nos sugiere, bueno, de que esta etapa 4 está próxima a finalizar, ¿no? De momento, bueno, bastante más retrasada que la que hemos comentado anteriormente de Sundial, ¿vale? Porque ahí sí que tenemos ya el inicio de una etapa uno, incluso etapa 2, aquí de momento etapa 4 y que, bueno, confirmaríamos un poco el inicio de etapa uno por encima de la zona de los 1,37, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, un valor interesante por la fluidez también del movimiento previo y que, bueno, si se reestructura un poquito, quizás le quede un par de semanas, puede tener un movimiento también interesante, ¿no? ¿Vale? Bueno, nos pedían también AMD, ¿no? Que la hemos comentado también en el grupo de Signal esta semana en varias ocasiones. Bueno, AMD en semanal, bueno, en semanal tenemos ya una etapa 2, ¿no? Etapa 2 clara, ¿vale? Con máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes. Bueno, y esta semana nos deja una enorme bottom tail envolvente de la bottom tail de la semana previa, bueno, que en principio nos sugiere más continuidad alcista, ¿no? ¿Vale? Y que bueno, lo lógico sería que este mínimo de esta semana acabe siendo mínimo relevante, ¿no? Dentro de un par de semanas, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, al diario tenemos una etapa 4, ¿vale? Una etapa 4, ¿vale? Que pudiera estar finalizando, ¿no? En un momento arrancado la inacción con dos grandes velas sólidas, ¿vale? Lo cual nos sugiere que el siguiente patrón de venta uno cuando lo dé, no sabemos si será el lunes, martes, pudiera darnos fallo y que ya el siguiente mínimo, bueno, no perfore la zona de los 81, ¿no? No ha hecho mínimo esta semana, ¿no? Entonces, bueno, un valor que parece que está arrancando. Bueno, de hecho, en semanal ya nos habría dado lo que sería el primer patrón de compra uno, ¿vale? Pero bueno, en diario yo creo que le quedaría confirmar un poco por encima de la zona de los 91,50, ¿no? Que sería un poco la confirmación del inicio de etapa uno, bueno, y posterior etapa 2, ¿no? ¿Vale? Ponla en el horario cuando puedas. También pensaba que podía llegar a los 79 con el jueves, pero es que el viernes nos hace una apertura con hueco novato. Sí, el bien, O sea, por dónde nacía el movimiento desde el 81 hasta la media de 200, digo, cuando es un movimiento fluido y desde mínimos, lo suyo es que recupere el 90% más o menos. Pero es que el viernes nos abre con un hueco novato de campeonato. sí, sí, aparte, un juego novato que es negado, Mm. ¿sabes? Aparte, bueno, aquí hay un indicio claro, ¿no? De que este arranque con gran vela sólida, lo normal es que el siguiente patrón de venta uno acabe dando fallo, ¿no? Patrón de venta uno que nos da aquí, bueno, pues acaba dando fallo, ¿no? Parece que en el arranca con este hueco, pero es negado al día siguiente, ¿no? Entonces, bueno.
La clave, evidentemente, como está, como hemos comentado antes, ¿no? La zona de los 91,60, un poco la que confirmaría también en este marco temporal el inicio de etapa 2, ¿no? ¿Vale? Bueno, la siguiente que nos pedían era Opcogeal, del sector farmacéutico, ¿no? Bueno, semanal, veníamos de una etapa 4, ¿vale? Que finaliza con doble mínimo, ¿no? Doble mínimo, ¿vale? Bueno, y ya con la ruptura esta semana de la zona de los máximos relevantes previos, ¿no? Bueno, aquí vemos lo que sería el poco el acunamiento y una salida con gran vela sólida, ¿no? Bueno, lo lógico sería que se viniera a la siguiente zona objetivo, la zona de los 1,95, ¿no? En diario, bueno, diario tenemos etapa 2, ¿vale? Etapa 2 afirmación. Esta semana, bueno, vemos cómo el precio salta por encima de la media de 200, ¿no? Bueno, entonces lo lógico sería que ya una, dos, tres no son grandes velas sólidas, son dos de ellas solamente, quizás le pueda quedar un poquito más hasta la zona que comentamos, 1,91, 1,95, ¿vale? Y ahí inicie la siguiente inhalación, ¿no? La siguiente inhalación que sería interesante ver si el precio se queda ya por encima de la media de 200, porque sería interesante el siguiente patrón de compra uno sería bastante aprovechable para que esta etapa 2 tuviera continuidad, ¿no? Con un movimiento bastante fluido aquí a la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, interesante, pero ahora mismo fuera de timing, ¿no? Esperar un poquito a que se nos dé esa opción de incorporarnos a este valor. Otra que nos pedían era P3. Nos la pedía Josep, ¿vale? Si había posibilidad de corto, si da patrón de venta 1. Bueno, semanal teníamos una etapa 4 aquí, ¿vale? Finaliza con la formación de este suelo redondeado, bueno, y este gran spike que tenemos aquí, ¿no? Ya tendríamos incluso etapa 2, ¿no? Una etapa 2, bueno, una etapa 2 que yo creo que es una inhalación bastante potente, bueno, y que finaliza con este hueco novato, ¿vale? En lo que sería, y dejándonos después lo que sería una bottom tail encubierta, ¿no? Bueno, ya una bottom tail encubierta que en principio está por debajo de la media de 20, ¿vale? Lo cual, bueno, lo lógico sería que esto tuviera un arranque próximo, ¿no? Si no, empezaríamos ya a tener demasiados cierres por debajo de la media de 20, lo cual ya nos generaría el escenario de etapa 3, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues al diario tenemos una etapa 4, ¿no? Una etapa 4 que parece que pudiera estar finalizando, ¿no? Un poco por la formación de aquí de un suelo redondeado, ¿vale? Sobre la zona de soporte, que supone la media de 200 plana. Y bueno, ahí parece que ha iniciado lo que sería la inhalación dentro de esta etapa 4, ¿no? Nos comenta, yo sé si sería interesante para buscar cortos si nos diera el siguiente patrón de venta 1, ¿no? Bueno, yo en mi opinión no me parece interesante para corto el siguiente patrón de venta 1 por eso que hemos comentado, ¿no? Porque en semanal aún mantiene etapa 2, ¿no? La etapa 2 que bueno, esto es una bottom tail, sugiere precios más altos. Y en diario un poco porque siempre sabemos que los patrones de venta 1 que vienen precedidos de suelos redondeados suelen dar fallos, ¿no? Entonces, yo para buscar el lado corto esperaría no al patrón de venta 1, sino a la pérdida de la zona de los 16,80, ¿no? La zona de la media de 200. Más bien el patrón de ruptura a continuación bajista, ¿no? Pero no lo veo claro yo de momento para el lado corto, ¿vale? Por esto, un poco por la bottom tail encubierta, ¿vale? Bueno, que todavía, bueno, en una zona de soporte, bueno, yo me inclinaría más por el que el precio se acabe reestructurando y que iniciara etapa 1, bueno, una posterior etapa 2, ¿no? Es que No sé yo, cómo lo ves tú, Manu. yo la veo visitando los 21 a lo que sería resistencia menor Ujú. y, y si va a visitar los 21 estaríamos entrando en diario en una etapa 1. Claro, pues te digo que Para la etapa 4 para cortos, le va a costar menos 2 o 3 semanas. sí, sí, no, yo un poco es lo que yo, como respondiendo a la pregunta de José,
no vería factible operar este patrón de venta uno que nos diera aquí, ¿no? Porque, bueno, porque al final viene precedido de una zona de un suelo redondeado, ¿no? Una zona de congestión importante, ¿no? Y que el siguiente patrón de venta uno lo normal es que nos dé fallo, ¿no? Que no consiga perforar la zona de los 16,80, ¿no? Por eso para el lado corto vería más factible el patrón de ruptura de continuación bajista, ¿no? Una vez que se perdiera a cierre esta zona, ¿no? Un poco también que estaría negando el mensaje de la bottom tail encubierta en semanal, ¿no? Pero de Y, momento y no luego vería. lo que muchas veces decimos, suelo redondeado visita el origen del movimiento, que son los 24. Si te vas al Ujú. horario se ve muchísimo más Sí, claro. sí, yo por eso te digo que lo veo más para el lado O largo. sea, La veo bastante más para el lado largo que para el lado corto, ¿no? ujú. Pero bueno, ya iremos viendo. Por otro lado, Juan Carlos nos pide comentar tal. Sí. Vale. Bueno, tal. eh, Veníamos bueno, una etapa 2 que claramente ya se ha puesto en peligro, ¿no? Ya más que etapa 2 tendríamos estructura de etapa 3, ¿no? Etapa 3 porque tenemos, bueno, mínimos relevantes por debajo de la media de 20 que ya claramente ha girado, ¿no? Ha girado a bajista, ¿no? Si bien, bueno, esta semana nos deja una bottom tail ahí a modo de checkout, lo que sería el retest, ¿no? Esta zona de soporte que nos sugiere continuidad alcista para esta semana, pero mientras no acabe superando la zona de los 6,80 $7, no la vería interesante para el lado alcista, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, tenemos etapa 4, ¿no? Unidad de etapa 4, ¿vale? Y bueno, si bien el arranque de esta última inhalación ha sido con hueco, bueno, seguido de una gran vela sólida, que nos sugiere que el siguiente patrón de venta uno que nos dé nos pueda dar fallo, ¿vale? Nos pueda dar fallo en el sentido de que, bueno, de que no perfore la zona de los mínimos relevantes previos, que lo tendremos seguramente aquí el lunes, y que, bueno, y de aquí pueda iniciar después una etapa uno, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, de momento yo vigilaría claramente la zona de los $5 porque la estructura es claramente bajista de etapa 4 de momento y en semanal ya apuntando a etapa 3, ¿no? Etapa 3 después de un techo aquí redondeado, quizás pueda ir a buscar el origen del movimiento, ¿no? Entonces, Por, por proyección me sale a los $4 a mí. a los 4, ¿no? Si coges de los 10,5 a los 6, sí. El momento que pierdes esa zona, por ahí. Sí. Sí, aparte, bueno, yo digo, en diarios, complicado, aunque el arranque de la eliminación ha sido con hueco y gran vela sólida, pero media de 200 planas, cortando hacia abajo por la media, conocemos como movimiento o blast, ¿no? Entonces, no me extrañaría, bueno, que se pueda venir un poco, bueno, eso coincide con la zona esta del hueco, ¿no? De aquí, ¿no? Y estoy fijándome en el semanal, que es cierto que hay un shakeout que debe confirmar la semana que viene, pero Ujú. es que la vela de penetración de esta semana, Es mínima, sí, o sea, como apenas. es mínima. Yo creo que esto es escenario de etapa 3 y bueno, quizás pueda esta semana aguantar, pero lo lógico es que esto acabe perforando esto y se venga a la zona comentada, ¿no? La zona de los 4, ¿vale? Quizás un poco eso, lo que hemos comentado, que esta semana pueda aguantar un poco aquí, tal como ha arrancado, pero que tiene eh, pinta más bien bajista, ¿no? ¿Vale? Bueno, lo siguiente que nos pedían era Cala, ¿no? Que también lo habíamos comentado semanas atrás, ¿no? Y que parece que va perdiendo también un poquito el aspecto que tenía, ¿no? Bueno, veníamos de una etapa 4 que finalizó con esta gran vela sólida, ¿vale? De momento empezó a hacer la inhalación también bastante vertical, con lo cual sugería que el siguiente primer patrón de compra uno nos diera fallo, como efectivamente fue. Nos hizo el retest, bueno, un doble retest, pero parece que no tiene fuerza, ¿no? No tiene fuerza y bueno, un poco ya lo que comentamos, ¿no? Ya sería
el tercer cierre por debajo de la media de 20 empieza ya un poco a complicarse, ¿no? Con lo cual, ya salvo que recuperemos la zona de los 19,50, no la vería interesante, al menos en marco temporal semanal, ¿no? Ya tres mínimos relevantes decrecientes, empieza a deteriorarse un poco el aspecto alcista que tenía, ¿no? El diario de momento aún consigue mantenerse por encima de la media 200 plana, ya sabemos que es un sesgo alcista, pero de momento no acaba de confirmar, ¿no? Aquí este intento se acabó quedando en nada, bueno, y ya parece más que tenemos estructura de etapa 3, ¿no? Etapa 3, incluso etapa 4 casi, ¿vale? Bueno, pues perdió un mínimo relevante y el precio por debajo de la media de 20, que ya es claramente bajista. Bueno, parece como que si le quedara todavía una pata hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, de momento para el lado largo la veo verde. Si bien esta zona la veríamos interesante, ya el día que nos hizo este gran hueco que, bueno, que ha rellenado, pero no consigue sobreponerse a él, tiene más pinta para el lado bajista que para el lado alcista, ¿no? Entonces, bueno, en diario yo creo que mientras no superemos la zona de los 15,80, ¿no? Y por debajo la zona de los 14,20, un poco la zona a vigilar, ¿no? 14,20, bueno, o 13,30, ¿no? Pero de Sí, momento yo vigilaría los C70 porque con el poco volumen que tiene, sí, sí. vale más la pena menor cantidad y si hace esos shakeouts que está haciendo durante estas 2 semanas, pues que no te eche. Sí. Bueno, pues bueno, yo creo que ya hemos comentado todas las que nos pedían. Vamos a pasarnos ahora al sector cripto, ¿no? Bueno, el Bitcoin, bueno, semanal, continuamos, ¿no? Estructura de etapa 2, ¿vale? Aquí, bueno, tuvimos lo que conocemos como un fallo de ruptura, ¿no? Fallo de ruptura y que parece que supone el inicio de la innovación en este marco temporal, ¿no? Precio a una distancia de un 21% de la media, bueno, quizás le pueda quedar algo más de corrección, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues en el diario tenemos estructura de etapa 3, ¿no? Etapa 3, bueno, el momento en el que en esta inhalación ya consumimos más del 100% del último impulso alcista, ya consideramos etapa 3, ¿no? Etapa 3 por cuanto ya el siguiente impulso lo normal es que no logre superar la zona de máximos relevantes previos, como efectivamente aquí ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, entonces precio cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, que ya es bajista, con lo cual lo normal es que después de esta etapa 3 tengamos una etapa 4, ¿no? Y que el precio, bueno, tenga algo más de caída, ¿no? Vale. Un poco, bueno, que esto cuadraría con un poquito más de inhalación en marco temporal semanal, ¿no? ¿Vale? Sobre todo, bueno, el arranque de inhalación, que fue con una envolvente, ¿no? Bajista, lo normal sería que tuviéramos algo más de continuidad bajista, ¿no? Por encima de los 30.000, evidentemente, recuperaríamos la senda alcista y recuperaríamos la etapa 2, ¿no? Pero bueno, de momento, etapa 3, ¿no? Si nos vamos al Ethereum, pues muy similar, ¿no? Similar. Igualmente tenemos que, aquí tuvimos un fallo de ruptura de continuación alcista, ¿vale? Con esta top Intel encubierta que nos sugiere, bueno, continuidad de la inhalación, ¿no? De momento no la hemos tenido, ¿no? En estas dos últimas semanas, ¿no? Pero al menos está haciendo que el precio se vaya, a distancia con la media, se vaya cortando, ¿no? En diario, bueno, pues en diario igualmente, ¿no? Teníamos una etapa 3, ¿no? De esta zona, que consumimos más del 100% del impulso bajista previo, ¿vale? Bueno, confirmada aquí, ¿no? Con máximos relevantes decrecientes y con las medias de 20 claramente bajistas. Bueno, aunque bueno, ayer tuvimos una gran vela sólida que supera la zona de resistencia previa, bueno, y que nos abría las puertas a recuperar
la etapa 2, pero bueno, que de momento hoy se estaría negando, ¿no? Esa ruptura, ¿no? Entonces, bueno, y confirmando un poco el escenario de etapa 3, ¿no? Con la media claramente bajista, ¿no? Entonces, bueno, quizás le pueda quedar algo más de caída. Esto, primera zona de soporte, la zona de los 1800. Y, y bueno, escenario de etapa 3, ¿no? En principio, ¿no? Vale. Bueno, pues finalizamos aquí el tema de análisis del sector cripto y vamos a ver ahora los valores Blast, ¿no? Que comentamos todas las semanas, ¿no? Eh, bueno, ya os digo, esta semana os dejaré como siempre una lista en torno a unos 20, 25 valores y vamos a comentar un poco los que me parecen más interesantes, ¿no? Dentro de esa lista, ¿no? Para esta semana, ¿no? El primero de ellos es Benson Hill, ¿vale? Valor que, bueno, viene de una etapa 4 semanal, pero bueno, parece que nos estaría haciendo ya lo que sería una estructura de suelo redondeado, ¿no? ¿Vale? Y bueno, que pudiera iniciar la inhalación simplemente, bueno, a una distancia de un 36% de la media, que es un movimiento bastante fluido y que puede ser interesante, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, ya vemos que tenemos una etapa 1, ¿vale? Y como, bueno, por encima de la zona de los 1,20, 21, pues tendríamos lo que sería el inicio de la etapa 2, ¿no? Etapa 2, bueno, primero una primera zona objetivo, el hueco que nos deja aquí, la zona de 1,43, bueno, y luego que se venga a la zona de resistencia menor, ¿no? En torno a los 2,20, bueno, que estaríamos hablando de en torno a un 80% de precios actuales, ¿no? ¿Vale? Luego otro valor que también creo que puede estar interesante, que es Jaguar Health, de una etapa 4 tremenda, ¿no? Pero bueno, ya parece que el precio estaría encontrando una zona de suelo, ¿no? Bueno, a una distancia de la media de un 78%, ¿vale? Con lo cual simplemente con que inicie la inhalación puede tener bastante recorrido, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues muy similar al anterior, ¿no? Tenemos una etapa 4, ¿vale? Bueno, y que parece que ya el precio quiere iniciar lo que sería la etapa 1, ¿no? Ya, bueno, ya por la gran vela sólida que nos hizo el viernes, ya ha consumido casi el 100% del impulso bajista previo, ¿vale? La media de 20 se ha girado alcista, bueno, ya estaríamos en lo que sería el inicio de la etapa 1, ¿no? Entonces, bueno, con primer objetivo, la zona de 1,02, bueno, y luego en la zona del máximo relevante previo, ¿no? Bueno, estaremos hablando de casi un 100%, ¿no? Y bueno, que realmente es un valor que realmente el movimiento interesante lo haría después, ¿no? Cuando tiene el movimiento fluido, ¿no? ¿Vale? Y luego otro valor que también quería comentar, que también pudiera estar en un momento interesante, que es Alpha Group, ¿vale? En un momento veníamos de una etapa 4 en semanal que parece que finaliza con este doble mínimo, ¿no? Y ahora estaría queriendo iniciar lo que sería la etapa 1, ¿no? Ya este último impulso alcista ha superado más del 100% del último impulso bajista, con lo cual, bueno, ya la media de 20 empieza a aplanarse, con lo cual pudiéramos iniciar la etapa 1, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, diario, pues ya vemos que tuvo aquí un hueco profesional, bueno, un gran movimiento, bueno, y que ahora estaría rellenando lo que sería el hueco, ¿no? El viernes nos arrancó, bueno, hizo un primer patrón de compra uno aquí y bueno, y el viernes lo que sería el retest, ¿no? Y el siguiente patrón de compra uno, ¿no? Ya por encima de la media de 20, entonces bueno, valor para vigilar, ¿no? Si acaso en un marco temporal menor, ¿vale? Bueno, un valor interesante por encima de la zona de los 2,45, ¿no? Puede tener un movimiento bastante fluido, ¿no? Ya vemos aquí la media de 200, cómo está haciendo de soporte, bueno, y por encima de 2,45 puede tener un valor interesante, ¿no? Bueno, y por último quería comentar otro, aunque está demasiado volátil, ¿no? Pero bueno, seguramente esta semana también tenga movimientos interesantes, ¿no? Para ambos lados, ¿no? Es Baos, bueno, que viene de una etapa 4, ¿vale? Aquí parece, bueno, ya empieza un poco a cortar la media de 20 hacia arriba y hacia abajo, bueno, y ya este gran spike que ha tenido esta semana superando, bueno, la zona de los últimos tres máximos relevantes previos, ¿no? Y ya con la media de 20 girándose alcista, ¿no?
Si nos vamos al diario, bueno, al diario vemos como ha saltado por encima de la media de 200, bueno, eso le ha dado un gran impulso, bueno, y ahora estaríamos haciendo lo que sería la inhalación. Si consigue apoyarse sobre la media de 200, puede tener otro movimiento importante, ¿no? Si bien, bueno, un valor bastante volátil, que este primer patrón de compra uno que nos dio el viernes quizás requiera de un retest, ¿vale? Y quizás al siguiente sea el bueno, pero claro, estamos hablando de que solamente esta inhalación estaríamos hablando de en torno a un 50%, ¿no? Entonces, bueno, interesante para vigilar por los dos lados, ¿no? Por el lado corto y por el lado largo esta semana, un valor que seguramente va a tener movimiento potente. Bueno, pues poco más por mi parte. No sé si tú quieres comentar algo más, Manu. No, no, que pasen buena semana. En esta semana que va a ser un poco, a veremos, si de transición, caótica o cómo. Bueno, pues nada, poco más por nuestra parte. Esperamos que os guste este nuevo resumen semanal que os dejamos. Y nada, cualquier sugerencia que tengáis, forma de contacto, la dejamos como siempre, a través de YouTube, a través de Twitter o incluso nuestro correo info@segmentor.com, ¿vale? Venga, pues nada, saludo y nos vemos la próxima semana. Chao. Venga.